Qué difícil resulta a veces poder manejar sin un espejo retrovisor. ¿Te ha pasado alguna vez? Una vez a mí se me despegó un espejo retrovisor y me fue prácticamente imposible poder manejar sin ese espejo que a veces no le damos tanta importancia. Siempre un espejo retrovisor es muy importante porque te va mostrando lo que va quedando atrás. Claro, no es tan importante como el parabrisas, que es bastante grande. Y yo creo que aquí hay una lección muy importante. El parabrisas es grande porque hay que enfocarnos en lo que viene, en lo que está por delante. Pero es importante el espejo retrovisor porque hay que mirar también lo que va quedando en el pasado. Cuando hablamos de la vida cristiana, de la vida espiritual, me parece que es muy importante o muy similar a esto. Cada uno de nosotros vamos dejando cosas en el pasado que son importantes, muchas de ellas dolorosas, a veces algunos sufrimientos, pero eso no debe de quitar nuestra atención de lo realmente importante, que es lo que está de frente. Cuando hablamos de Job, me parece que es justo lo que hizo. Mira este pasaje, Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré. Estamos hablando de un hombre que no había dejado todavía el pasado. Había dejado tal vez en el pasado la muerte de sus hijos, las situaciones complicadas, pero estaba todavía viviendo el sufrimiento. Estaba experimentando el sufrimiento. Pero él se enfoca en lo que está al frente y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él me levantará del polvo y él se vendrá y yo lo podré ver nuevamente. Un concepto bastante claro de Dios y de la salvación para un hombre que tal vez no tenía todos los elementos como nosotros acerca de la redención que el Señor hizo posible. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 12, el Redentor de Job. Ojalá que esta lección nos ayude a dejar el pasado atrás y a enfocarnos en lo realmente importante, la redención que el Señor muy pronto obrará en nuestro favor. Quédate con nosotros en un momento e iniciamos. Nos da mucho gusto poder saludarte, darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección número 12, titulada El Redentor de Job. Y queremos agradecer a todos los que siguen este repaso y les es de bendición para su estudio personal o para exponer la lección si eres un maestro. Nos da mucha alegría también darle la bienvenida a 3 colegas que estarán con nosotros en los comentarios de esta lección. Vamos a iniciar con el pastor Francisco Brígido Jiménez. Él es director de jóvenes y de algunos otros departamentos de nuestra Unión Mexicana Central. Y nos da mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros, pastor, en este repaso. Bienvenido. Sí, gracias por darme la bienvenida y gusto de colaborar con ustedes. Claro que sí, gracias, pastor. El pastor Juan José García Casillas es uno de nuestros pastores de nuestra asociación metropolitana, joven pero de experiencia, y agradecemos que una vez más esté con nosotros acompañándonos. Gracias, pastor. Bienvenido, pastor. Para compartir la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Qué te pareció la lección número 12, pastor? Excelente, hay muchas cosas que se aprendieron, sobre todo el pasaje de Job de 19 del 25 al 27, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, tener la certeza y la seguridad de que tenemos un Dios que está siempre a nuestro lado. Un hombre de fe, ¿no? Un hombre de fe. Tenemos una esperanza grande ahí, ¿no? O sea, podemos pasar cualquier cosa, pero hoy día tenemos esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Pues esta lección, si las anteriores, los amigos de Job habían puesto la justicia de Dios, habían hablado de la justicia de Dios, pues hoy vamos a ver la otra cara, es la misericordia de Dios, el amor de Dios demostrado para con sus hijos. Un concepto bastante claro que tenía Job acerca del carácter de Dios. Sí, yo creo que el tener ese concepto claro de Dios es lo que lo hizo pasar victorioso en la experiencia que experimentó. Correcto. Dios permita que cada uno de nosotros podamos desarrollar esa confianza en el Señor, Así es. a pesar de las pruebas que a veces vienen. Vamos a compartir lo que será el bosquejo de nuestro repaso. El primer punto, un Dios que nos entiende, que abarcaría domingo y lunes. El segundo punto, un Dios que nos redime, que abarcaría martes y miércoles. Y un Dios que nos reconcilia, hablando del día jueves. Si les parece, vamos a hacer una oración para iniciar
de lleno nuestro repaso. Oremos. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por lo que has hecho posible a través de tu sacrificio en la cruz. Eres nuestro Redentor, eres el sustentador de nuestra vida, Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro modelo a seguir. Bendito seas, Padre, porque sin tu muerte sustitutiva no tendríamos esperanza. Y gracias porque Job, también esa fe en ti y en tu redención, es lo que lo hizo mantenerse firme en medio de la aflicción. Bendícenos, Señor, en el repaso de esta lección, que los conceptos puedan ser guiados por tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entremos de lleno al repaso. El primer punto, un Dios que nos entiende. Un Dios que nos entiende. Y decíamos en la introducción, colegas, que me parece muy interesante el concepto que Job tiene acerca de Dios como Redentor, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque hemos visto que los amigos hablaban tantas cosas, una teología incompleta, fuera del contexto del gran conflicto, pero cuando miramos a Job en su aflicción, encontramos que Job tiene un concepto bastante claro de quién es su Redentor. Pastor Francisco. Así es, en esta sección encontramos que Job, aunque pues no conocía todavía de la cruz como nosotros lo conocemos, él sin duda que por su relación tan cercana, tan estrecha, tan permanente que tenía con Dios, percibía, entendía claramente este concepto. Lo veía como su creador, y como su creador sin duda que lo concebía como un Dios que no podría olvidarse de su creación, que tendría amor, que tendría misericordia por esa creación, y así lo expresó en la palabra de Dios ahí en el capítulo 19, en donde lo presenta como el que lo va a salvar en algún momento. Correcto. La importancia, pastores, de soportar nuestra fe en una doctrina correcta. Claro. ¿Verdad? Porque una doctrina incorrecta pues puede dañar tu confianza. Así es. Pues vamos a centrarnos en lo que dijo Job. Sí. Ya lo citó el pastor, ya lo citaste tú. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro. Y estas palabras que siguen son fantásticas. ¿Cómo lo anhela mi corazón dentro de mí? Job confiaba en un Dios misericordioso. ¿Sí? Los amigos de Job habían puesto atención en la justicia de Dios. Pasa esto porque Dios es recto, Dios es justo y Dios le da a cada quien lo que merece, ¿no? La justicia de Dios. Pero aquí Job está hablando de la misericordia de Dios. ¿Sí? Dice, aunque esté deshecha mi carne, ¿sí? Pero yo lo voy a ver. Mi carne se va a revestir, mi cuerpo se va a revestir, y entonces lo veré. Y cuánto lo anhela mi corazón, dice Job, ¿no? Él expresa la confianza en un Dios amoroso, misericordioso, que a pesar de lo que está pasando, como dice el pastor, Dios es un Dios creador que atiende a sus criaturas, que atiende a lo que Él hizo, a lo que Él creó, y nunca va a abandonar a su creación, este Redentor en el cual confía Job. Qué interesante es esto que acabas de decir, pastor, porque estamos hablando de un hombre que mantiene su confianza en el lugar correcto, a pesar, porque no hemos hablado casi de la mujer en todo este trimestre, pero a pesar de que la mujer le dice, maldice a tu Dios, a pesar de que los amigos le dicen, eres un pecador, él sigue manteniendo esa chispa de esperanza de que su Redentor lo va a salvar. Así es. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Él tenía una confianza plena en Dios y él sabía que Dios lo iba a vindicar, ¿no? Vindicar, que lo iba a levantar del polvo para verlo, ¿no? A pesar de todos los problemas que se presentaron en su vida de Job, ¿no? Él sabía que pasara lo que pasara, Dios lo iba a levantar, porque él confiaba en Dios, él había aprendido a caminar con Dios, él como decía, yo sé que mi Redentor vive, está relacionado mucho con el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, ¿no? O sea,
así como vos protegió y rescató a Noemí y a su nuera, Job sabía que Dios iba a hacer lo mismo con él, ¿no? O sea, tenía la plena certeza y la seguridad de que Dios no le iba a fallar. Qué maravilla. Había dos posibilidades en el estado en que estaba Job: o morir o restablecer su salud. Cualquiera era buena para él, ¿no? Ujú. Si me sana Dios, Él me va a levantar y voy a continuar. Si llego a morir, ¿sí? Y ya lo había expresado él, aunque me matare, en Él esperaré. Ujú. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de levantarme otra vez. Uh-huh. Esa era la confianza de Job en ese Dios misericordioso en quien confiaba, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta o resaltar lo que encontramos en la lección en relación a la reacción natural de Job como ser humano, diciendo, Dios me está permitiendo o está permitiendo que yo sufra el conflicto en mi persona. Este conflicto yo lo estoy viviendo y Dios no me puede entender. Dios no es hombre. Dios no está sintiendo lo que Tiene yo, ojos de carne, no dice. tiene ojos de carne, dice en el capítulo 10, versículos 4 y 5, ¿no? Uh-huh. ¿Podrá Dios entenderme? Naturalmente, como ser humano, Job reacciona así. Sin embargo, también vemos que por su estrecha relación de conocimiento, de entrega, de amor, de amistad que tenía con ese mismo Dios, él también estaba seguro de que lo iba a rescatar, que no lo iba a olvidar. Así que si en algún momento alguno de nosotros también nos toca vivir alguna situación así complicada, difícil, sin duda que como seres humanos podríamos estar tristes, podríamos llorar o podríamos sentir angustia. Sin embargo, debiese ser muy importante que hoy nuestra relación con Dios sea desarrollada de tal forma, con tal magnitud, con tal fuerza, que podamos también como Job, en medio de la dura, de la situación complicada, difícil que nos tocara vivir, poder decir, yo sé que mi Redentor vive, aunque en el caso de Job todavía no sucedía el que ese Dios se hiciera carne y viviera como nosotros. Él lo pudo decir así. Ahora con más razón nosotros podemos decir, el Señor me entiende y no me dejará. Eso es justamente lo Así que es. quiero resaltar. El elemento que le faltó a Job contemplar, aunque lo tenía muy claro, es la encarnación de Cristo y es su muerte sustitutiva en la cruz por nosotros. Imagínate cómo debería ser nuestra fe, Pastor Abraham, ahora conociendo la historia de ese maravilloso Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, Job confiaba en Dios. No sé si Job ya vislumbraba o tenía conocimiento o su teología le alcanzaba para comprender el asunto de un sustituto que iba a venir, pero él confiaba en Dios plenamente, ¿no? Y si Job confiaba en Dios al inicio de la historia humana, ¿cuánto más nosotros cuando el Cordero de Dios ya ha muerto por nosotros, ¿no? Él nos entiende. Dice Hebreos capítulo 2, capítulo 14. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús se encarnó, vino, sufrió como nosotros. No hay un sufrimiento del ser humano que Jesús no haya experimentado, ¿sí? Así que Él nos entiende. Él nos entiende y entonces por eso el consejo del apóstol Pablo en Hebreos es Hebreos capítulo 4, 4:15. versículo 15. 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos entiende. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ahí misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es tan fácil. Algunos piensan que Dios nada más creó este mundo y lo dejó a la deriva.
aquí encontramos a un Dios que viene y se pone en nuestros zapatos. No se entiende. ¿Y qué diferencia hace eso? Y yo creo que Job, sin conocer lo que dice Hebreos ahora, él lo vivió. Y nosotros que ahora lo conocemos, debemos de vivir y de creer que Dios va a cumplir y cumple esas promesas con cada uno de nosotros. Porque Job, como decía el pastor Francisco, ¿no?, sin que viera la cruz, creyó. Nosotros sabemos ahora lo que hizo Jesús por nosotros. Debemos de acercarnos, como dice Hebreos, con la certeza y la seguridad de que Dios va a ayudarnos y estará con nosotros. ¿Qué esperanza te da, pastor Francisco? ¿Qué esperanza nos debe dar el saber que ese Dios maravilloso se hizo hombre, habitó entre nosotros, sufrió, padeció por amor a nosotros? Me da la esperanza de que con toda seguridad Él me va a entender, número uno. Número dos, me da la esperanza de que cuando me tocase atravesar por situaciones difíciles, Él va a poder rescatarme. Porque ahora sé que venció la cruz, que venció el conflicto, que venció a Satanás. Me da la esperanza de que Él va a poder rescatarme, aunque la situación sea muy dura. Y número tres, me da la esperanza de una vida eterna. Amén. Sí. Así que realmente estamos, gracias a Dios y a Jesucristo su Hijo, cubiertos completamente. Bendito sea, que no tenemos nuestra confianza en un Dios ajeno, sino un Dios que vino, se encarnó y murió por amor a nosotros, y que nos entiende nuestros sufrimientos, nos entiende nuestros dolores. Así es. ¿Verdad? Y nos da la esperanza de que un día todo terminará. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 12, el Redentor de Job. Ya regresamos. Estamos analizando la lección número 12, el Redentor de Job. Ya analizamos la primera parte, un Dios que nos entiende, pero ahora vamos a entrar al segundo punto, un Dios que nos redime. Colegas, es importante, por supuesto, saber que nuestro Dios es un Dios que nos entiende, que viene, que se encarna, que sufre, que padece y que se pone en nuestro lugar. Eso es muy importante para nosotros. Pero cuán importante es saber que ese Dios vino para salvarnos, vino para redimirnos, vino para pagar la deuda, ¿verdad? Vino para darnos oportunidad de redención. Me parece que eso es lo más grandioso que puede haber. Así es. En la parte en la lección, en alguna parte de la lección, encontramos a Jesucristo mostrándose como el que nos redime, pero también mostrándose como el ejemplo, el modelo a seguir, el modelo que nosotros debemos de procurar imitar. Aunque claro, no precisamente pensando en que al imitarlo y al ser como Él o al ser justos vamos a tener salvación o vida eterna o la garantía asegurada, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que Él vino también dentro de la misma idea de que nos entiende, pues es nuestro modelo. Y así entonces nosotros debiésemos de tratar de ser o de llegar a ser, como lo dice los versículos de 1 de Juan 2:6, debemos de tratar de llegar a ser como Cristo fue. Y aún así conscientes, Pastor Abraham, de que nada de lo que hagamos es suficiente para obrar nuestra salvación. No. Job necesitaba un redentor, confiaba en su redentor. Uh-huh. ¿Sí? Y era recto. Exacto, él era una persona buena, ¿no? Moral, se portaba bien, sin embargo necesitaba un redentor. Y él pone su confianza no en lo bueno que es, sino en su redentor, que vive. Él sabe que él vive, que existe. Yo tengo un redentor que me puede salvar, ¿verdad?, de mi pecado, de mi maldad. Así que entonces el seguir a Jesús como ejemplo y portarnos bien es bueno, pero eso no alcanza para la salvación.
necesitamos un redentor. Necesitamos acercarnos a nuestro Redentor. Necesitamos creer como Job en nuestro Redentor, ¿verdad? Y una persona que está cerca del Redentor, una persona que convive como Job con su Redentor, pues va a ser una persona moral, se va a portar bien. Es decir, los actos de Job, los actos buenos de Job, ¿sí? No nacían nada más porque sí. Era justo, se portaba bien porque tenía una relación plena con su Redentor. Y creo que ahí debe estar la base de nuestro comportamiento justo también. Pero no le alcanzaba para la salvación, No, ni siquiera eso, ¿verdad? Por eso la vida cristiana debe de concordar con la profesión de fe que tenemos en Jesús. O sea, quien te salva es Jesús. Quien nos redimió fue Cristo Jesús. Pero cuando nosotros entendemos eso y entendemos que Jesús nos ama y amamos a Jesús, nuestra vida va a mostrar ese amor que tenemos por Jesús. Y entonces la vida cristiana va a ser diferente, ¿no? Y entonces sí, haremos propias esas palabras como se menciona. Yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Correcto. Y la lección también nos habla, pastor, de que definitivamente Jesús tenía que morir. Se repite constantemente, ¿no? Así es. Ese Redentor tenía que morir. No había otra manera en que se pudiera operar nuestra salvación. Es cierto. Ahí la lección tiene un parrafito que me llama la atención, que dice, si alguna ley pudiera salvar al pecador, sería la de Dios. Pero incluso esa ley no nos salva. Dice luego, solo la perfecta vida de nuestro ejemplo perfecto, Jesús, es quien puede salvarnos, y por eso es que Cristo vino para ofrecerse, para poder salvar. O sea, como dije al principio, es necesario imitarlo. Él es nuestro modelo y es necesario que seamos como Él, pero no debiésemos ni por un momento pensar que eso o alguna otra cosa nos va a salvar. Solo Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor. Sí, el capítulo 53 de Isaías, pastor, presenta al Señor Jesús tomando nuestro lugar. Murió en nuestro lugar, sufrió por nosotros. Es decir, la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria totalmente, ¿no? Sin esa muerte del Señor en la cruz, nosotros no pudiéramos tener vida eterna, por muy bueno que nos portemos, ¿sí? Por muy moral que seamos, no somos justos. ¿Sí? La justicia se encuentra en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí vamos a encontrar justicia. Vayamos pues a Jesús, vayamos a nuestro Redentor que murió por nosotros, para que entonces tengamos justicia y podamos ser salvos. Una persona que solamente se porta bien, o bien se porta bien para alcanzar la salvación, está intentando un imposible. Y hasta me atrevo a decir que está cometiendo pecado. Porque si yo me porto bien para salvarme, ¿sí? Estoy dejando a un lado los méritos que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Correcto. ¿Sí? Así que entonces necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Y Job lo entendió, pastor Abraham. Sí, claro. Job lo entendió. Él no basó su confianza en sus buenas obras, porque hay cosas maravillosas que se dicen acerca de Job. Toda la gente lo respetaba, lo quería, hasta los pobres, todas las viudas, ¿no es cierto? Pero él seguía manteniendo su confianza en el Redentor. Así es. ¿Verdad? Así Su es. confianza no estaba puesta en sus propios méritos. Qué hermoso, ¿no? Dice la lección aquí, dice, ninguno puede darle lecciones a Dios acerca del sufrimiento, porque en su humanidad cargó sobre sí mismo todo el dolor que el pecado ha esparcido alrededor del mundo. Y es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ninguno puede darle lecciones a Dios en ese sentido. Dios ocupó nuestro lugar y lo hizo porque nos ama. Ahora, Quiere salvar. Amén. ¿No? Y yo les pregunto algo. Si Job, que no tenía a ciencia cierta los elementos de gran conflicto, como hemos mencionado, mantenía esta fe en el Redentor, mantenía esa esperanza de redención, de que si moría lo iban a levantar, de que iba a ver con sus propios ojos al Salvador, ¿por qué a nosotros nos falta tanto la fe? ¿Por qué nosotros cuando estamos en medio del sufrimiento nos falta tanto esa esperanza? Es lindo cuando vamos a un funeral donde la gente tiene esperanza y dice, bueno, mi vida está en la mano del Señor, mi familiar, y el Señor nos va a levantar, como Job, ¿no? Lo dijo.
Pero qué triste cuando vemos a veces a personas con la fe que tenemos, a adventistas, a cristianos, que conocen la palabra, sin esperanza, ¿no? Pierden la esperanza y reclaman a Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Por qué nos falta la fe? Yo creo, pastor, y como mencionaban hace un momento, yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros como cristianos es que no conocemos a nuestro Redentor. ¿No? Decía Job en el último capítulo, ¿no? En el último libro, en el capítulo 42, ¿no? Dice de oídas, pero ahora te veo, ¿no? Ahora te veo. Y yo creo que a veces a nosotros hoy día nos hace falta eso, que aprendamos a conocer a Jesús como persona, ¿no? Como persona, conocer a Jesús a través de su santa palabra, ¿no? Porque, como decía el pastor Abraham en ese momento, sí, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo estar ahí, cantar, participar y hacer muchas cosas buenas, pero eso no quiere decir que yo conozco a Jesús. Yo puedo decir que Jesús salva, pero yo mismo puedo estar perdido. Y yo creo que hoy día lo que necesitamos más nosotros es tener una comunión, tener un contacto directo con Cristo Jesús, como lo tuvo Job. Porque para que Job respondiera de esa manera, él tenía una relación con Jesús. Sí, pastor. Todo el trimestre hemos estado hablando del sufrimiento de Job. Pero, ¿por qué no hablar del sufrimiento de Dios y del sufrimiento del Señor Jesús? ¿Sí? Primera, Él sufrió por todos. Job estaba sufriendo por él, punto, en su persona. Pero si entonces le cargamos a Jesús el pecado de todos los que han vivido, de todos los que viven y de todos los que vivirán, nadie ha sufrido como Cristo Jesús, ni siquiera Job. Además, el Señor sufrió todo dolor, toda clase de dolor. Es decir, Jesús experimentó en la cruz, ¿sí?, todo tipo de dolor. Fue dejado por sus amigos, fue abandonado. Dice la Biblia, pisó solo el lagar. Sus amigos lo negaron. Hasta Dios guardó silencio. Padre, no me abandones. La naturaleza también experimentó eso. El sol se ocultó no queriendo ver la muerte de su creador. Job sufrió, pero nadie va a sufrir más que Cristo Jesús, y lo hizo por amor a nosotros. Ese es nuestro Redentor, que estuvo dispuesto a venir, a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Y en ese sufrimiento, en lo que Jesús hizo en la cruz, nos debemos de tomar. Tenemos un Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y podemos expresar lo mismo que decía Job. Yo sé que mi Redentor vive. En Él debe estar puesta nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza. Decíamos detrás de cámaras, la salvación es un acto injusto y justo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, el sufrimiento de Job fue injusto porque estaba en medio de un gran conflicto, o sea, luchaba una batalla cósmica. Pero encontramos aquí la gran injusticia de cómo un justo muere por los injustos, ¿no? Y me parece que eso es lo que debemos ahora resaltar. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desenlace de este repaso de la lección número 2, el Redentor. Muchos años han pasado, anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará.
prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En el día del gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán, y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En las nubes muy pronto volaremos, y los muertos de sus tumbas resucitarán. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final, para el día final. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 12, el Redentor de Job. Y vamos a entrar al tercer punto, que es un Dios que reconcilia. Qué bien podríamos llamarle también a este punto, Pastor Francisco, los logros de la cruz, ¿verdad? Los logros de la Los cruz. logros de la cruz. ¿Qué se logró con la cruz? ¿Qué se reconcilió? ¿Qué se construyó? ¿Verdad? Vale la pena mencionar Bueno, este punto. con la cruz, en resumen, podríamos decir que se construyó el puente que unió nuevamente a la humanidad que había caído con Dios, con Amén. el cielo, con la eternidad. Ese fue el grande logro de la cruz. O bueno, no de la cruz, del sufrimiento de Cristo en la cruz. Claro que sí. Ese es el punto más importante. Se vuelve a unir, ¿verdad? Más bien se vuelve a abrir la puerta para la esperanza de redención, Pastor. Sí, pastor, en la cruz el Señor Jesús refutó las acusaciones de Satanás, ¿no? Creo que el conflicto empieza así, por un chismoso que dice que Dios no es misericordioso, por un chismoso que dice que Dios no está dispuesto a ser abnegado. En la cruz se refutó esas acusaciones. Se vio la abnegación del Señor Jesús, ¿sí? Se vio que Dios es misericordioso, se vio que Dios es amor. Y se le cae la cara a Satanás, la máscara a Satanás. Se ve exactamente cómo es él. Ujú. Es un acusador. Sus intenciones. Sus intenciones, ¿no? Infringir dolor al Hijo de Dios. Y todas estas escenas, cuando murió el Señor Jesús, pues fueron contempladas por todo el universo. Y en todo el universo se quedó claro que Satanás es mentiroso, que Satanás es acusador. Y quedó bien claro para todos que Dios es amor. Esos son los logros de la cruz. Sin embargo, tiene más alcances la cruz, ¿no? El cielo estaba separado de la tierra cuando Adán y Eva decidieron hacerle caso a Satanás, ¿verdad?
por así decirlo, le dieron la espalda a Dios. Pero ahora con la muerte del Señor Jesús, Jesús toma con su humanidad, porque Él se hizo como nosotros, ya vimos el Hijo del Hombre, entonces nos toma de la mano a la humanidad y Él, como divino, se toma de su Padre y une el cielo y la tierra otra vez. Él es el puente de salvación. Ahora estamos reconciliados con el cielo. Ahora el hombre tiene esperanza de vida eterna. Esa es la fe que debemos tener en ese Redentor que murió por nosotros y que acabó con las acusaciones de Satanás y nos presenta un futuro glorioso, ¿sí?, de salvación con su Padre eterno. Yo quiero compartir aquí segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19, ¿no? Donde se menciona que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios no culpa de pecado a los que se han reconciliado con Él mediante Cristo. En otras palabras, Cristo Jesús vino a recuperar la lealtad de los hombres, ¿no? La lealtad de los hombres para con Dios, porque Él murió por nuestros pecados. Y si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y Redentor, sin duda estaremos sin culpa delante de Dios por Cristo Jesús. Además, también a través de la muerte de Cristo en la cruz, dice el Conflicto de los Siglos, en este párrafo que se encuentra aquí en este día, viernes, sí, página 556, dice: se vio además que mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y de supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Interesante aquí como en la cruz, o con la muerte de Cristo en la cruz, se desenmascara o se deja muy, muy evidente el carácter de amor de Dios y el carácter de egoísmo y de maldad del enemigo. Quiere decir, Pastor Abraham, que también estamos hablando de que en la cruz se logró la reivindicación del nombre de Dios, del carácter de Dios, que había sido manchado por el enemigo desde el inicio. Sí, como ya dijimos, Satanás decía que Dios era un Dios tirano, un Dios iracundo, que quiere que se obedezca a su ley a la fuerza, ¿verdad? Pero ahí se demostró que el amor de Dios no es así. El amor de Dios el carácter de Dios es amor, ¿verdad? Y entonces quedó ahí totalmente Satanás, se le cayó la careta. Sin embargo, la actitud del Señor Jesús va totalmente en contraste con la actitud de Satanás, ¿sí? Filipenses 2 del 5 al 9 nos invita, ¿sí?, a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, lo que citaba el pastor Brígido, ¿no? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo como usurpación, no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿sí?, y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Así que entonces Dios, el Señor Jesús se humilló, ¿verdad?, para abrirnos las puertas de la salvación, ¿sí? El justo murió por los injustos, ¿sí? Él cargó sobre sí nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener su justicia. Es un intercambio ahí, ¿no? El justo muriendo por los injustos. Y creo que esto debiera tocar nuestro corazón. Esto debiera hacernos sensibles al amor de Dios para con nosotros y tributarle honor y gloria, creer en Él como lo hacía Job. En un resumen de la lección, pastor, hay 4 cosas que yo creo que resumen la lección. 1, hablando acerca del Goel, el pariente cercano, que citaba en un principio el pastor Juan. Dice: 1, debe ser un pariente de sangre. Y Jesús es nuestro pariente, nuestro hermano mayor, se hizo semejante a nosotros, se encarnó. Número 2, debe tener los medios para comprar la propiedad. El Señor Jesús tiene el medio, su preciosa sangre. Su sangre es el ticket de compra de la humanidad. Le levanta sus méritos y dice: aquí tengo el boleto, son míos, yo pagué por ellos. Y 3, debe estar dispuesto a comprar la propiedad. Cristo se ofreció voluntariamente por nosotros.
¿sí? Así que esos 3 puntos a mí me parecen magníficos de lo que Jesús hizo por la humanidad, ¿sí? Y Jesús nos reconcilia con su Padre. Correcto. Yo creo que en lo que se está mencionando y siendo un resumen de la lección, yo creo que si los amigos de Job hubieran conocido de esta manera las cosas, tal vez se hubieran presentado a Job de una forma diferente y juntos hubieran dicho las palabras que Job mencionó, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, que a pesar de las situaciones, yo sé que Dios me va a salvar, Dios me va a levantar, porque Él es justo. Sí. Claro, porque entendiendo esto que acaba de mencionar el pastor, que lo que estamos mencionando, la fe debe mantenerse firme, pastor, cuando viene la dificultad, cuando viene el dolor. Debiéramos actuar más, dijimos, como Job que como los amigos y como la esposa. Deberíamos mantener una confianza más fuerte en el Señor, porque conocemos los logros de la cruz, conocemos la redención, conocemos el gran conflicto, pastor. Pero a veces es lamentable ver a gente que atraviesa una situación como esta, conociendo este evangelio y perdiendo la esperanza, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos decirle a una persona si está de repente alguien mirando este repaso y ha perdido la esperanza, pastor? Ha perdido la confianza en Dios, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, tal vez le está llevando a desconfiar de las promesas de Dios. ¿Qué podríamos decirle, pastor? Ya. Es importante tomar en cuenta o considerar que no importa la situación que nos toque vivir, no debemos de olvidar que detrás de todo está un Dios que es capaz. Un Dios, un Jesucristo que ya vio a la raza humana y ya te vio a ti, a mí, para poder rescatarnos, para poder redimirnos, para poder comprarnos con su sangre, y esto debiese de alentarnos. Y pues no solamente cuando sufrimos, y quizá es más importante aún cuando no sufrimos, cuando las cosas están bien, ¿sí? Lamentablemente se da que en la iglesia vemos cristianos, hijos de Dios, que estamos ahí y que nos va bien, que aparentemente todo marcha en orden. Lamentablemente eso nos hace confiarnos, nos hace estar tranquilos, nos hace desconectarnos, descuidarnos y desconectarnos de Dios, ¿sí? Así que cuando las cosas están en paz, quizá es donde más debiésemos de preocuparnos, porque cuando las situaciones difíciles vienen a la vida, es donde es probada la fe y es donde puedes echar mano de Dios por la urgencia que tienes, ¿sí? Por la necesidad que tienes. Pero cuando las cosas están en paz, creo que esta lección da la oportunidad de hacer un llamado para todos nosotros. Cuando las cosas están bien, cuando como miembros de la iglesia las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, con tus hijos están bien, no debiésemos de olvidarnos de cuidar nuestra relación con Dios. Y si ahora alguien de los que está escuchándonos es un hermano, una hermana, un joven, una señorita que ha estado pecando, que ha estado yendo por caminos equivocados, que ha estado ofendiendo el nombre de Dios feamente, fuertemente, cayendo profundo, quizá es el momento en que debiésemos pensar que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa qué tan profundo hayamos caído, nuestros pecados, esos pecados que hemos cometido, jóvenes hermanos, necesitamos abandonarlos. Necesitamos entregárselos al Señor y confiar que esos pecados, Jesús ya pagó la totalidad de ellos en la cruz. Y eso entonces debiese animarnos a vivir una vida santa y libre, piadosa, libre de culpa, pero piadosa. Amén. De santidad, de búsqueda, de honrar el nombre de Dios de aquí para adelante. Claro que sí, que así sea, pastor, que esa sea nuestra experiencia a partir de hoy. Pues hemos llegado al final de nuestra lección, vamos a
llegar a conclusiones finales de parte de todos los que componemos esta mesa a manera de reflexión, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Gracias, pastor. Gracias. Sí, creo que debe quedar claro, tenemos un Redentor. El Redentor en el cual esperaba Job es nuestro Redentor. Y podemos expresar como él expresó, yo sé que mi Redentor vive. Y toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza de salvación debe estar basada en él. Creamos en el Dios de Job, que es también nuestro Dios, porque él es fiel por todas las edades. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Juan José, gracias. Yo lo que quiero mencionar ahora es que la imagen de Dios que fue borrada puede volver a ser restaurada en la humanidad, ¿no? O sea, Dios murió por cada uno de nosotros. Dios ya hizo lo que nosotros no podemos hacer. Y lo hizo porque anhela, así como anhelamos nosotros, estar con Él por la eternidad. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y fuimos nosotros. Ya lo cumplió. Y nosotros debemos ahora vivir de acuerdo a eso y creerlo cada día para estar con Él cuando venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Muchas gracias, pastor. Pastor Francisco. Pues solamente quizá decir que por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por todo lo que Cristo logró en la cruz, debe de haber en nuestro corazón una profunda, seria, grande gratitud que nos motive a tratar de mantenernos en armonía con Él. Muchas gracias. Queridos hermanos, sin importar lo que vaya quedando atrás en el espejo retrovisor, enfócate en el parabrisas, en lo que viene por delante, porque con lo que Jesús hizo, lo mejor, sin duda alguna, está siempre por venir. Que Dios les bendiga, que el Señor les llene de bendición y nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Y gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.